Hola mis queridos niños y niñas, ¿cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar el curso de personal social. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy bonito, muy interesante para nosotros. Sí, vamos a primeramente observar el primer recuadro. A ver, en la primera imagen, ¿qué nos presenta? ¿Qué están haciendo esas dos personitas ahí, en esa primera imagen? Están realizando la pesca, están pescando. ¿Con qué están pescando? Con lanzas, con unos palitos, ¿verdad? Muy bien. Y en la segunda imagen, en el segundo cuadro, ¿qué hacen? Ajá, dos personas están cargando un animalito. ¿Cómo? ¿De dónde le habrán traído ese animalito? ¿La habrán encontrado por ahí? ¿Qué habrá pasado con ese animalito? ¿De dónde crees que lo han traído ese animalito? Ah, lo han cazado. Ellos lo han cazado, lo han captado de por ahí, en su búsqueda, lo han cazado, ¿sí? Y lo están llevando ¿para dónde? Para sus viviendas. En este caso, estos hombres no vivían como nosotros, vivían en cuevas. Están llevándolo para comérselos. En la parte de abajo podemos observar a una persona que está cultivando una plantita. Está echándole un poquito de agua, ¿sí? Y en el último cuadro vemos a un conjunto de llamas y alpacas. ¿Dónde? En su casita. ¿Y dónde viven las llamitas? Las llamitas viven en las punas, ¿no? En la sierra peruana. A ver, ¿estos personajes visten igual que nosotros? Observen su vestimenta. No, ¿verdad? No visten igual que nosotros. Entonces, ¿cómo visten ellos? ¿Con qué vestimenta están? ¿Con telas finas? No. Acá en la primera imagen podemos observar incluso el dorso sin ninguna vestimenta. En la segunda también. Ya en la tercera podemos ver ¿no? el dorso ya cubierto, el pecho, estoy refiriendo al pecho, el pecho ya cubierto y los animalitos ya están en sus casitas. Muy bien chicos, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre estos hombres. ¿Cómo los vamos a denominar? ¿Cómo los vamos a llamar? Los primeros hombres que habitaron en el Perú, los primeros pobladores de nuestro Perú. Y como se darán cuenta en las imágenes, los primeros pobladores no tenían comodidades como nosotros hoy en día lo tenemos, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos comodidades que nos permiten satisfacer algunas necesidades y estamos acostumbrados a transformar el ambiente para mejorar nuestras condiciones de vida. Sembramos, criamos ganados, fabricamos productos para consumirlos. En cambio, los primeros hombres que habitaron en nuestro Perú dependían totalmente de las condiciones del lugar donde vivían y de los elementos pues que por ahí encontraban. ¿Cómo qué? Como los animales para alimentarse, la piel de los animales para vestirse, las cuevas para que les sirva de vivienda. ¿Sí? Entonces, a estos hombres se les denominaba los hombres nómades. ¿Quiénes eran los hombres nómades? Eran aquellos hombres que iban de un lugar a otro para conseguir alimentos y satisfacer otras necesidades. ¿Sí? Muy bien, ahora sí, vamos a pasar a hablar un poquito más del tema que ya les he adelantado. Muy bien, chicos. A ver, nosotros hemos dicho que el día de hoy vamos a hablar de los primeros pobladores en el Perú, los primeros pobladores del Perú. ¿Cómo se les llamaba a los primeros pobladores del Perú? Se les llamaba los hombres nómades. A ver, ¿a qué actividades los primeros pobladores, qué hacían primeramente? Ellos, como
en la diapositiva anterior lo hemos mostrado, ellos se dedicaban a la caza de los animales, a la recolectación de alimentos. Ellos pescaban. ¿Para qué? Para sobrevivir. ¿Sí? Muy bien. Ellos vivían agrupados en bandas. Ellos siempre andaban en grupos pequeños. A esos grupos pequeños se les llamaba bandas. En aquel tiempo, los hombres nómades no tenían como ahora las herramientas de fierro, las espadas para las guerras o para para captar algún animal. No, ellos hacían sus herramientas de la misma piedra que ellos encontraban según el lugar donde se encontraban. Ellos hacían sus instrumentos de piedra, y no solamente de piedra, también, como podemos observar en la imagen, utilizaban, ¿qué cosa? Los arbustos, los palitos que por ahí encontraban, ¿sí? Entonces ellos son los hombres nómades. También ellos hacían sus pinturas, ¿no? En aquel tiempo no había ni hojas, ni papel, no conocían nada de ello, pero ellos querían reflejar, querían dibujar. Entonces ellos dibujaban, ¿dónde? En las paredes de las cuevas donde ellos podían vivir por un cierto tiempo. Entonces ellos dibujaban, y a esos dibujitos se les llama pinturas rupestres, ¿sí? Entonces, que nos quede claro, chicos, que los hombres nómades eran aquellos hombres que iban de un lugar a otro en busca de comida, en busca de la sobrevivencia. ¿A qué actividades se dedicaban los primeros pobladores? Como les dije en las diapositivas anteriores, para sobrevivir, los primeros pobladores se dedicaban a la caza de animales. ¿Y esto para qué? Para comer. ¿Qué cazaban? En ese tiempo había los animales como el mamut, los venados, el león diente de sable y otros animales más. Cazaban también los pescados, ¿no? En los ríos. Al transcurrir el tiempo, ellos descubrieron el fuego. Ahí aprendieron a cocinar sus alimentos. Se dieron cuenta que cuando asaban la carne en las piedras, sobre las piedras, salía muy rico. Entonces dijeron, mira, si nosotros lo asamos, si lo ponemos al fuego esta carnecita, está más rico. Entonces hay que hacerlo de esa manera. Al pasar el tiempo, también estos hombres empezaron a cultivar algunas plantas, a criar animales, ¿sí? Y buscaron las mejores tierras cerca de los ríos. Ahí formaron y construyeron sus casitas, ya un poquito más estables. Ya no vivían en cuevas, ya no vivían solos, sino vivían ya en pequeños grupos. Formaron pequeñas comunidades y de esa manera fueron desarrollándose poco a poco. Como podemos ver en la imagen, en esta parte de acá abajo, en la primera imagen tenemos a un grupo de personas cultivando, sembrando algunas plantitas. Están observando, wow, dicen, mira cómo crece. Y cuando se daban cuenta que si le echaban agüita, estas plantitas crecían más y más, ¿no? Y en la otra imagen podemos observar cómo estos hombres descubrieron el fuego y cómo es que así lo podían mantener prendido. ¿Qué están observando ahí? Está llevando maderas. A estas maderitas se les conoce como leña. Esto les permite que el fuego continúe y no se apague. ¿Cómo era la vestimenta de los primeros pobladores? Bien, la vestimenta de los primeros pobladores en el Perú no era como nosotros. Ellos no vestían con pantalones, no vestían con vestidos, con chompas, o cuando tenían frío podían ponerse un buen abrigo. No. Ellos simplemente se acomodaban según
el lugar donde estén y según lo que ellos podían obtener. En este caso, ¿de qué se vestían? Como vemos en la imagen. A ver, están cubiertos con la piel de los animales que cazaban. Por ejemplo, si cazaban un venado, le sacaban la piel del venado y se lo ponían para cubrir su cuerpo y así de esa manera protegerse del frío. ¿Sí? En sus pies, ¿qué llevan? También en su pie para que primeramente ellos caminaban descalzos, sin zapatos, sin nada. Pero de acuerdo a sus necesidades empezaron a descubrir que podían hacer sus zapatitos o sus, ¿no? En este caso, algún protector para los pies. ¿De qué? De la misma piel de los animales. Los primeros pobladores entonces vestían con la piel de los animales que cazaban. ¿Qué herramientas usaban los primeros pobladores para cazar a los animales? ¿Qué herramientas? Exclusivamente en aquel tiempo usaban la piedra. Desarrollaron o fabricaron herramientas líticas. ¿Y qué es esto? Es decir, herramientas de piedra para poder aprovechar los recursos de su entorno, ¿no? A ver, en ese tiempo, como les decía anteriormente, no había el fierro, no había los materiales suficientes como para poder cazar a un animal, pero la necesidad que ellos tenían era grande. Entonces ellos tenían que ingeniarse, ver la forma de cómo hago mis herramientas para poder cazar a un animal y de esa manera yo poder alimentarme. ¿Dónde yo puedo pasar la noche para no sufrir del frío? Mira tantas cosas que han tenido que pasar los primeros pobladores, a diferencia de nosotros que ya tenemos todas las comodidades. También tenían ahí unas lanzas, ¿no? Como una especie de lanzas de los arbustos, de los tronquitos de los árboles. ¿No? Las piedras los afilaban tanto así que al momento de lanzarlo, fácilmente podía llegar al animal y poderlo cazar y así poderse llevar el alimento a casa. A ver, los hombres, los primeros pobladores de nuestro Perú, pasaron de ser nómades, pasaron a ser sedentarios. A ver, para tener bien claro, ¿quiénes eran los nómades? Los nómades eran aquellos hombres que vivían, que iban de un lugar a otro buscando la sobrevivencia, buscando los alimentos que necesitaban solamente para vivir. De esta manera, ¿cómo iban? Trasladándose. Iban cazando, iban pescando y recolectando alimentos. ¿Cómo vestían? Con la piel de los animales que podían cazar. ¿Dónde vivían? En las cuevas. ¿Ya? Y decíamos también que en esas cuevas hacían sus pinturas rupestres, hacían sus dibujitos. ¿Con qué? Con las plantas, o tallaban también con la piedrita, ¿sí? Al paso del tiempo, los hombres nómades se dieron cuenta de muchas cosas, como por ejemplo, se dieron cuenta que si esa semillita que caía al piso, después de haber haber terminado la frutita y lo tiraban al suelo, esa semillita crecía. Y si esa semillita crecía, le echaban agüita, esa semillita crecía más y producía una fruta. Dijeron, wow, esto crece, de esta semilla crece. Entonces hay que echarle agüita para que pueda vivir y así podemos obtener más frutos. Entonces, empezaron a cultivar la planta, algunas plantas. También se dieron cuenta que cuando ellos cazaban, los animales, por ejemplo, todos los animales hembras, que sean hembras, todos los animales se iban a extinguir, se iban a terminar. Entonces dijeron, no podemos cazar a todas las hembras, ni a todas las crías. Vamos a separar a las hembras para que estas hembritas nos den más alimento, más comida, para que nazca de ellos más animalitos y así poder nosotros
comernos. Entonces empezaron a criar también los animales. Empezó la ganadería, la crianza de animales. Ellos también decían que si nosotros vivimos en conjunto y tenemos algunos acuerdos, vamos a lograr a desarrollarnos más. Es por eso que yo te he puesto en esta diapositiva de nómades se han convertido a sedentarios, se desarrollaron como sedentarios, ¿sí? De recolectores pasaron a ser agricultores. ¿Qué son los agricultores? Aquellas personas que cultivan la planta. De cazadores se convirtieron a ser ganaderos. ¿Ya? Y de vivir en cuevas, ahora ya no vivían en cuevas, ya vivían en viviendas. A estos hombres pues se les conoce como los hombres sedentarios. Los hombres sedentarios son aquellos hombres que, a diferencia de los nómades, ya se quedaban en un solo lugar y formaban comunidades pequeñas. Criaban animales ¿como quién? Como el cuy, la llama, la alpaca, etc. Cultivaban plantas como la papa, el maíz, el trigo, etc. ¿Sí, chicos? Entonces hay una gran diferencia de los hombres nómades con los hombres sedentarios. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado esta clase y ojalá que lo hayan entendido. Y cualquier consulta, ustedes saben que me pueden llamar con mucha confianza y bueno, a desarrollar las fichas de trabajo que les estoy dejando ahí.